Hola compañeros y profesor, en el día de hoy vamos a hablar sobre la ley de Joule, según lo que vimos en el capítulo 5 del libro Elementos de electromagnetismo de Sadiko. Para esto vamos a empezar recordando que el trabajo realizado por fuerzas eléctricas lo podemos definir como una integral de línea del campo vectorial fuerza por un dl. Y esto a su vez también lo podemos escribir como una fuerza eléctrica punto L. Esta será nuestra ecuación de trabajo y la vamos a nombrar 1. El trabajo sabemos que es un aporte que hace la fuerza para mover un objeto en una trayectoria. Bueno, entonces continuando, recordemos que la fuerza eléctrica la podemos definir como una carga por un campo. Y esta será nuestra ecuación 2. Ahora voy a reemplazar nuestra ecuación 2 en la 1. Y nos va a quedar trabajo es igual a carga por un campo punto L. Para nosotros, seguir haciendo nuestro ejercicio, vamos a derivar esta ecuación 3, que la voy a nombrar aquí, con respecto al tiempo para poder encontrar la potencia eléctrica y la velocidad. Entonces, si derivamos esa ecuación 3 con respecto al tiempo, vamos a obtener esta ecuación, en donde a esta primera parte la voy a llamar P, por la potencia, y esta la velocidad, la voy a llamar U, para que luego más adelante no vamos a tener confusiones con el volumen o el voltaje. Entonces esta será la velocidad, ¿cierto? Esta velocidad de aquí es la que tarda una carga eléctrica en moverse una distancia. Entonces si recordamos aquí un dibujito, tenemos aquí una distancia y aquí entonces pues será esta velocidad. Ya reemplazando entonces todos estos términos, vamos a obtener aquí nuestra ecuación 4. Un ejemplo como para explicar la potencia eléctrica sería con las lámparas incandescentes, que se iluminan cuando el filamento se calienta y esto se da por el efecto Joule. Y nosotros sabemos que el cambio de la energía sucede en sistemas que no son conservativos, o sea que la energía se gasta. Y esto es lo que sucede entonces en el ejemplo que les acabo de mencionar. Bueno, entonces continuando aquí, recordemos que la carga se define como la integral de la densidad de carga volumétrica por un dB. ¿De dónde salió esto? Cuando nosotros estábamos hablando por allá en un tema anterior de la ley de Gauss, nosotros teníamos que esta densidad de carga volumétrica era igual a la variación de la carga que estaba independizada por el volumen. Entonces, si yo paso este volumen a multiplicar acá e integro a ambos lados, entonces voy a tener esta ecuación de aquí, que será nuestra ecuación 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la ecuación 5 en esta ecuación 4. Entonces, nos va a quedar la potencia igual a esta integral por el campo punto la velocidad. Por propiedades de este producto aquí, podemos escribir también esta integral como este campo punto esta densidad de carga volumétrica por la velocidad por un dB. Y esta será entonces nuestra ecuación 6. Bueno, ahora para completar entonces esta primer parte de la ecuación, recordemos que nosotros definimos la densidad de corriente. Esto es densidad de corriente. En términos de un delta I y un delta S. Esto lo vimos en un video anterior y esto era igual a la densidad de carga volumétrica por la velocidad. Esa era nuestra ecuación 7. Si nosotros entonces notamos este término de aquí es igual a este término de aquí, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta ecuación 7 en la ecuación 6. Nos va a quedar potencia igual a la integral de este campo punto densidad de corriente por un dB. ¿Qué es esto? Es exactamente la ecuación 5.18 del libro de Sadiko. Yo la voy a nombrar 8 porque la voy a necesitar más adelante. Y esto es lo que conocemos como la ley de Joule.
Aquí un ejemplo de aplicación para esta ley de Joule lo podemos encontrar en los sistemas de calefacción, ya que se aprovecha el calor generado por el paso de una corriente eléctrica para subir la temperatura de una habitación o de una casa completa. Bueno, ahora ya con este término de aquí vamos a encontrar la densidad de potencia, que está dada en watts sobre metro cúbico. Y esto lo podemos definir como este cambio de esta potencia con respecto al volumen. Pero, ¿quién es esta potencia? Es lo que acabamos de encontrar aquí. Entonces lo vamos a reemplazar y vamos a tener esta integral derivada. Entonces tenemos esta derivada de una integral. Entonces al resolverlo nos va a quedar únicamente este campo punto de la densidad de corriente. Esta entonces será nuestra ecuación 9. Ahora vamos a usar entonces aquí la ley de Ohm en su forma puntual. Esta es la ley de Ohm en su forma puntual. Esta ley no depende ni del medio ni de la forma del objeto, ¿sí? Y la voy a llamar entonces yo aquí 10. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a reemplazar 10 en 9. Y me va a quedar esta densidad de potencia igual a este campo, punto, sigma, otro campo. Y esto... Entonces, recordemos que cuando tenemos este producto de un vector por sí mismo, obtenemos el módulo del vector al cuadrado. Entonces, así, esta densidad de potencia nos queda de esta forma. Y esto, bueno, así es como llegamos entonces a la ecuación 5.19 del libro de Sadiko. Ahora, para continuar, entonces nosotros aquí vamos a hablar para el caso de un conductor con sección transversal, que sería dB igual a un ds punto dl. Nosotros lo recordamos también con un dibujito cuando teníamos aquí esta sección transversal que ya la llamábamos ds y esta longitud un dl. Entonces aquí esta diferencial de volumen sería igual a eso. ¿Qué vamos a hacer con este dB que tenemos aquí? Lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación 8 de acá. Entonces será, la potencia es igual a esta integral, pero por un ds.dl. Cuando nosotros ya resolvamos entonces este producto, vamos a obtener dos integrales. Una integral será integral de línea y la otra será una integral de superficie. Bueno, y si nosotros aquí recordamos los conceptos del libro y de los videos pasados, vamos a saber que esta integral de línea es igual a un voltaje y que esta integral de superficie es igual a una corriente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sería la potencia igual a un voltaje por una corriente. Y entonces esta será, bueno, nuestra ecuación 11. Vamos a también aquí a hacer uso de la ley de Ohm, pero que se define así como corriente igual a voltaje sobre resistencia. Esta ley de Ohm que hablamos aquí depende de la forma del objeto. Recuerden que la otra dijimos que no dependía ni del medio ni de la forma. Bueno, aquí un ejemplo de la aplicación de esta ley de Ohm la encontramos en uno de los electrodomésticos que nosotros tenemos en nuestro hogar, que es como la nevera, ya que al aplicarle un voltaje en el interior de la nevera se genera una corriente que ayuda al sistema de enfriamiento. Bueno, ahora si nosotros entonces de esta ley de Ohm despejamos este voltaje, nos va a quedar corriente por resistencia.
y la voy a llamar 12. Entonces ahora voy a reemplazar 12 en 11 y nos va a quedar la potencia es igual a I por R por I. Y esto entonces nos va a quedar I cuadrado por R, que es nuestra ecuación 5.20 del libro de Sadiku. Digamos que esta potencia es la que termina transformándose en forma de calor, la que hace que cuando, por ejemplo, nosotros toquemos un bombillo, la potencia que alimenta ese bombillo no se transforme solamente en luz, sino que también se transforme en calor, lo que hace que nosotros al momento de tocarla nos pueda quemar. Entonces aquí recordemos lo que yo les hablaba hace rato de la calefacción, no simplemente a veces se transforma eso en luz, sino que también en un calor que nos puede servir en tiempos cuando haga mucho frío. Bueno, y entonces esta de aquí se conoce como la ley de Joule en la teoría de circuitos eléctricos. Con esto obtendríamos las tres ecuaciones del libro, la 5.18, la 5.19 y la 5.20. Bueno, como para finalizar, les quería recomendar un libro que encontré que se llama Elementos de electromagnetismo para ingeniería de David Cheng. Allí podemos encontrar todos estos conceptos y este mismo tema con ejemplos y muy bien explicados en el capítulo 4. Lo revisé y están muy bien explicados los conceptos y se entiende todo. También encontré una página de YouTube que se llama Sígueme la corriente. Allí nos van a dar como ejemplos de la vida cotidiana donde podemos encontrar la ley de Joule, la ley de Ohm, y son muy claros, la verdad, son muy entendibles. Y por último también encontré un PDF que es de una universidad de Chile, que se llama Electromagnetismo, de Patricio Cordero. Allí podemos encontrar también este mismo tema en el capítulo 3. Cambian un poquito ciertas variables, pero igual es muy entendible y todo es muy claro. Entonces, bueno, esto sería todo. Muchas gracias.